Hola, muy buenas con todos. Después de haber asignado los costos e ingresos en las diferentes bases de datos, debemos conocer los resultados de cada periodo del año dividido en mensualidades. Para ello nos vamos a Resultados del módulo Contabilidad de costos. Bien, este es el formato final para generar los resultados, producto de la sustracción entre ingresos y egresos percibidos durante los diferentes periodos de tiempo. Esta tabla es automática y el único dato variable es el año. Si colocamos el año anterior, como no hay nada, y el año actual. Observados los resultados, procedemos a guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.